Bueno, muy buenos días. Estamos en esta nueva mesa que forma parte de estas jornadas de AINCRIT, la Asociación de Investigación y Crítica Teatral de la Argentina. Muchas gracias a todas por estar. Bueno, una mesa más que nuestros oyentes las verán en este momento o simultáneamente en otros momentos, dado que queda en la plataforma, en el YouTube de la Asociación de Crítica e Investigación Teatral. Entonces, en esta mesa les voy a ir dando la palabra a cada una presenta su propia conferencia y como les recuerdo que tenemos 10 minutos cada uno. Así que le vamos a empezar dando la palabra a Paula Ansaldo. Paula, muchas gracias por estar y bueno, te damos la palabra para comenzar a escucharte. Perfecto, muchas gracias Nori. Bueno, un placer estar acá compartiendo esta mesa con todas ustedes. El título de mi trabajo es Temáticas judías en tres obras estrenadas por la compañía Arata Simari Franco entre 1919 y 1921. Es, bueno, obviamente la versión resumida del trabajo, después seguramente esté en actas la versión completa. Se trata de un estudio comparado de tres obras estrenadas entre 1919 y 1921, como dije, por esta compañía que era una de las más exitosas de la época, y lo que busca es examinar la construcción del personaje del judío en el sainete criollo en el marco de los debates sociales sobre la integración de los inmigrantes en la sociedad argentina en el contexto de la primera posguerra. Y aun cuando el inmigrante judío no aparecía en los escenarios argentinos con la misma frecuencia que el italiano, por ejemplo, o el gallego, durante este periodo se produjo un gran incremento en las piezas que lo situaban como protagonista y que abordaban temáticas de alguna manera vinculadas con la vida judía. Como no tenemos mucho tiempo, voy a pasar directo al análisis de los textos dramáticos y no me voy a detener tanto en la recepción o en el contexto de estas obras, ¿sí? Bueno, como se imaginarán, la mayor parte de estos textos representan a los personajes judíos a partir de prejuicios culturales y religiosos que recurren muchas veces a tropos antisemitas, como la figura shakespeariana de Shylock o el estereotipo del judío avaro, ¿no? En la mayoría de estos sainetes, los judíos son representados como prestamistas o dueños de casas de compraventa. Y estas eran ocupaciones que servían para reforzar la imagen de los judíos como individuos preocupados únicamente por la acumulación de riqueza, a menudo mediante prácticas sospechosas, ¿no?, que evidenciaban su supuesta falta de honradez. La repetición de estos estereotipos provenía de una larga tradición de representaciones de los personajes judíos asociados al dinero, presente en la literatura y en el teatro europeo desde la Edad Media en adelante. En la obra El Cambalache de Petrov, de Alberto Novión, estrenada por esta compañía en 1920, el propietario judío, por ejemplo, es retratado como un estafador que busca engañar a sus clientes para pagarles menos de lo que valen sus objetos, ¿no? Y regentea un cambalache. Y ya en las primeras escenas se nos muestra como todos sus clientes abandonan su negocio enojados y le gritan insultos como judío amarrete o ruso usurero. Y esta obsesión por el dinero se vuelve especialmente cruel en la representación de este personaje en el vínculo con su hija, Sofía, y con Nicolás, que es un judío adinerado que quiere casarse con ella y le ofrece al padre dinero a cambio de que se la den matrimonio. La obra construye comicidad convirtiendo el casamiento en una negociación mercantil y en esa clave el diálogo entre Nicolás y Petrov imita deliberadamente el lenguaje comercial. Les leo un pedacito. Nicolás le dice: si tú consigues que Sofía se case conmigo, yo te regale otro cambalache en la calle Jonín y te regala también un brillante para que te pongas en la dedo más gordo que ti tengas. Y Petrov le responde: ahora mismo la voy a llamar y vas a ver que está más linda que una palangana de plata recién lostrada. Bueno, acá ven también cómo es la construcción lingüística del acento del inmigrante judío. No me sale demasiado bien el acento, pero se dan una idea de cómo sonaba, ¿no? En el típico dialecto, ¿no?, del sainete, esta era la manera de hacer hablar a los personajes judíos. Y en esta escena se puede ver cómo la hija es explícitamente comparada por su padre con un objeto de cambalache, es decir, reducida a mercancía, y su casamiento se presenta como un negocio ventajoso para las partes más que como un vínculo afectivo. Asimismo, la obra introduce la problemática del choque generacional, ya que a diferencia de los personajes de los judíos inmigrantes que hablan español con acento, Sofía ha nacido en Argentina, domina el idioma sin errores, está enamorada de un criollo y defiende el amor como fundamento del matrimonio. Su figura funciona como contrapunto a la lógica mercantil con la que su padre comprende al mundo. Cuando ella intenta afirmar la autonomía de sus sentimientos, la obra recurre nuevamente al lenguaje comercial para producir un objeto cómico, un efecto cómico y subrayar la distancia entre ambas posiciones. Sofía le dice al padre: usted mandará en el cambalache, en el negocio, en sus cosas, pero en los sentimientos de mi corazón no manda nadie, nada más que yo. Y Petrov le responde: ¿qué me vienes con sentimientos cuando sabes que una cambalacha no se paga nada, pireza mercaderías?
Sofía le dice, mi corazón ya está comprometido, tengo mi palabra empeñada. Y Petrov le responde, ¿y cuánto te dio Piri el empeño? ¿No? Este diálogo pone en escena esta idea de que los personajes judíos son capaces de convertir hasta los sentimientos en objetos comercializables. Y este procedimiento funciona como un recurso para producir un efecto cómico que busca ridiculizar la mentalidad atribuida a los personajes judíos al presentarlos como incapaces de comprender cualquier dimensión afectiva que no pueda ser casada o negociada como mercancía. La figura del comerciante judío deshonesto aparece nuevamente en la obra Criollos, Gringos y Judíos de Alberto y Mario Rada, estrenada nuevamente por Aratas y Marifranco en 1921, donde el conflicto se centra en la rivalidad entre dos casas de empeño, una propiedad de un inmigrante judío, que es Don Putifar, y la otra de un inmigrante italiano, que es Don Umberto. Desde la primera escena, el personaje del judío es mostrado intentando aprovecharse de una mujer pobre, sin medios para alimentar a sus hijos y obligada a vender sus únicas pertenencias. En contraste, el comerciante italiano actúa con compasión, ofreciéndole dinero sin esperar nada a cambio. El éxito del negocio del judío por sobre del italiano es interpretado por el personaje del criollo como consecuencia de sus naturalezas opuestas. Dirigiéndose al italiano le dice, pasa que para este negocio no sirve usted, que es de bolsillo abierto y lágrima fácil. Eso sí, refiriéndose a los judíos, ¿no? Porque tienen el corazón más duro que un pan de 15 días atrás. De este modo, la obra contribuye a reforzar la asociación del comerciante judío con la frialdad y la falta de empatía, rasgos que son presentados como inherentes a su naturaleza y que explican su éxito económico frente a la del inmigrante italiano. En este sentido, lo que vemos es que mientras otros grupos de inmigrantes eran representados mediante una combinación de rasgos estereotípicos positivos y negativos, los personajes judíos quedaban con frecuencia restringidos a un repertorio limitado de atributos negativos. En el sainete criollo, como saben, los españoles e italianos eran retratados como obstinados, ignorantes, testarudos o malhumorados, pero también como trabajadores, honrados y generosos. En cambio, los judíos aparecían mayormente caracterizados como avaros, tramposos, egoístas y aferrados a prácticas religiosas consideradas anticuadas. En los casos en que los personajes judíos sí adquirían un matiz más positivo, solían ser miembros de la segunda generación de inmigrantes, presentados como más argentinos que judíos. Por lo general se trataba de personajes femeninos que deseaban casarse con un criollo por fuera de la comunidad judía, o a veces de personajes masculinos que habían adoptado costumbres locales y rechazado sus propias tradiciones religiosas o culturales. En suma, lo que vemos es que cuanto más se distanciaban los personajes judíos de su identidad y su religión, más positivamente se los caracterizaba en el sainete. En cuanto a los argumentos, por lo general, las obras protagonizadas por personajes judíos giraban en torno a un conflicto amoroso. Tenemos la hija del inmigrante judío, usualmente enamorada de un personaje no judío, y su padre que está en contra de la unión. Utilizaban así el tópico del matrimonio mixto como prisma para examinar el conflicto étnico y el choque generacional entre los inmigrantes y sus hijos, ya integrados en la sociedad argentina. Esta estructura ya se puede ver en la obra El barrio de los judíos de Alberto Bacareza, es de 1919, que funciona en muchos sentidos como la matriz de los sainetes posteriores de la época, es decir, es anterior a los otros dos que les mostré, que les nombré, es de 1919, es la primera obra que pone la compañía Aratas y Marifranco de temática judía. Y en esta obra tenemos a Olga, que es la hija del judío don Samuel, que es pretendida simultáneamente por el criollo Juan Antonio y por Salomón, que es descrito en las Didascalias como un tipo de judío adinerado. Olga está enamorada de Juan Antonio, pero su padre, por supuesto, desea casarla con Salomón, por lo que Mauricio, que es caracterizado como un judío acriollado, los ayuda a escaparse juntos. En esta primera pieza ya se configura el sistema de personajes que se va a repetir en prácticamente todos los sainetes de temática judía del período. El inmigrante judío comerciante y tradicionalista, la hija ya argentinizada y enamorada de un no judío, el judío adinerado que pretende a la joven y ocupa el lugar de villano de la historia, y luego el aliado de la pareja imposible, que en algunos casos está encarnado por un criollo generoso y en otros por un judío que reniega parcial o explícitamente de su judaísmo. En este sainete, el personaje del aliado se llama Mauricio y es presentado como un inmigrante judío acriollado que renuncia a su identidad judía para abrazar la cultura argentina. Por ejemplo, cita al Martín Fierro, le gusta el tango y constantemente se está reivindicando como argentino, buscando diferenciarse del resto de los personajes judíos, a los cuales caracteriza como avaros y codiciosos. En el final, la pareja de enamorados logra casarse, Dan Samuel se reconcilia con su hija y Salomón huye tras una golpiza por parte de Mauricio. Este final feliz subraya la tesis dramática a favor de la asimilación cultural, ya que la armonía familiar solo se restituye cuando el padre renuncia al mandato de la tradición judía y se alinea con los valores argentinos, encarnados tanto por su hija como por el judío acriollado. Sin embargo, es importante señalar que si bien en los tradicionales sainetes, con final feliz, digamos, muchas veces esto consistía en el matrimonio entre italianos o españoles y criollos,
en el que los personajes de la generación inmigrante finalmente tenían que aceptar que la Argentina era una tierra de libertad en la que sus hijos podían casarse con quien quisieran. Pero para los inmigrantes judíos, este desenlace tenía una implicación particular, porque la aceptación del matrimonio no solo suponía flexibilizar las expectativas familiares, como en el caso, ¿no?, de los italianos o los españoles, sino también renunciar a un aspecto fundamental de su identidad, que era su religión. Porque mientras que los italianos y los españoles podían integrarse al crisol de razas de la Argentina sin que ello implicara abandonar su fe, en el caso de los personajes judíos, la integración era presentada como un proceso que les exigía dejar de lado sus creencias religiosas, vistas como irracionales y primitivas. En el Paula, barrio de los judíos, tenemos que ir sí, terminando ya. ya estoy, ya cierro. Un detalle que revela que la asimilación propuesta muchas veces operaba en una sola dirección, ya que se esperaba que fueran los judíos quienes realizaron un sacrificio concreto para integrarse a la sociedad argentina, matizando su diferencia para poder formar parte de la multiétnica nación argentina. Les leo simplemente algunas frases que nos hablan de esta postura, en línea con el imaginario integrador predominante en las primeras décadas del siglo XX. El personaje del criollo aparece como una figura orientadora, encargado de instruir a los inmigrantes en los valores que deben adoptar para incorporarse a la comunidad nacional. En boca de Doña Prudencia dice, ¿qué raza ni niño envuelto? ¿Qué vamos a hacer cuestiones de razas en estos tiempos? Y en nuestro país, sobre todo, donde criollos y gallegos, gringos, rusos y franchutes, a cada bolsa nos vemos entreverados como carne de chorizos. En suma, y ya termino, estos sainetes reproducen un imaginario positivo de la nación argentina como un país de libertad y apertura capaz de armonizar orígenes diversos bajo un repertorio común de valores patrióticos, morales y afectivos. Al presentar a los criollos como sujetos tolerantes y capaces de acoger a los inmigrantes en un plano de igualdad, los sainetes ofrecían al público una imagen idealizada de sí mismos y del país. El sainete criollo contribuyó a la construcción de un determinado modelo de comunidad nacional. Y más que un reflejo de las tensiones sociales del periodo, participa activamente en la producción de imaginarios que jerarquizaron identidades y promovieron la asimilación cultural de los inmigrantes en el marco del proyecto de construcción de la nación. Muchas gracias y Mu- perdón que si me pasé un poquitito. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, acá les presento a Leandro Arce de Piero desde Salta, que va a seguir coordinando la mesa. Leandro es integrante de la comisión directiva de AINCRIT y por lo tanto organizador de estas jornadas. Así que te paso, Leandro, la posta para presentar a la siguiente participante. Muchas gracias, Nora, y aprovecho para darles la bienvenida que seguramente ya les habrán dado. Y vamos a escuchar ahora a Florencia Gittelman. Florencia, si pronuncié mal tu apellido, por favor me lo decís. Florencia es de la Universidad Nacional de Jujuy y va a presentar un trabajo que se titula De los márgenes al canon, el boom boom y el nacimiento de un mito literario en La Rioja. Bienvenida, Florencia, te escuchamos. Muchas gracias. Yo soy de La Rioja, en realidad estoy cursando en Jujuy, pero bueno, riojana, así que voy a hablar de un tema que nos interpela a quienes hemos hecho teatro, hemos pasado por el teatro en La Rioja durante los últimos 30 años. Yo decidí trabajar con un corpus, perdón, de obras de teatro y una película que se basaron en un cuento de Carmen Agüero Vera, que fue un cuento publicado en los años 60, que se llamaba El Bum Bum y que estaba incluido en una colección de relatos que se llamaba Quiero decir mi gente. Este libro recibió una mención de la SADE, digamos, obtuvo un reconocimiento ahí local. Vieron que las menciones por ahí de esos grupos literarios tienden a ser a veces, no digo cerradas, pero sí a veces un poco como endógenas, entonces se manejan dentro de un circuito, de un círculo bastante restringido, pero obtuvo su reconocimiento. Pero se disparó, digamos, esa historia, ese conocimiento con la puesta en escena de una obra llamada El Boom Boom, por nuestro querido Manuel Chiesa, que fue un director nacido en Catamarca, radicado en La Rioja durante muchos años. Y antes de contarles, yo les quiero decir más o menos de qué va la historia y por qué resultó tan interesante para todos nosotros. El Boom Boom trata una historia atroz. Es la hija menor de una familia que es forzada a vivir como un hombre por un tío que necesita ayuda en la finca, en la vida rural. La llegada a la adolescencia de este personaje lo arrastra a una situación de vulnerabilidad extrema
atraviesa todas las formas posibles de violencia, incluidas una violación y un embarazo, una huida al monte, y todo eso, una identidad de género estallada. Ella nace como mujer, biológicamente como mujer, es obligada a vivir como un varón hasta el momento del embarazo y el nacimiento, la violación, el embarazo y el nacimiento de su hijo. En el cuento este personaje retoma después, entrega a su hijo y retoma su vida como varón. Y en los años 90, Mario Chiesa, impactado con esa historia, lo convirtió en una obra de teatro que ganó la Fiesta Nacional en el año 94 y que anduvo de gira casi un año por todo el país. Y ahí el Boom Boom se transformó. Estamos ahí como que levantó vuelo y se transformó en una historia que, a mi entender, quizás demasiado optimista, está tratando, buscando la manera de correrse de los márgenes, de la periferia, a una especie de canon cultural y literario en La Rioja. ¿Por qué digo esto? Porque hubo además dos reescrituras, además de la reescritura teatral de Manuel, que vamos a comentar brevemente. Dos reescrituras y dos relecturas también, ¿no? El contexto ha cambiado y si bien yo no tengo registro de cómo haya sido interpretado, leído el cuento en los años 60, cuando fue publicado originalmente y premiado, sí hay registro de lo que pasó en el 94, lo que pasó en el 2014 con la película y lo que pasó en el año 23 con la última puesta del Boom Boom. Em, Cuando Manuel Chiesa en los años 90 hizo la transposición, dirigiendo el Teatro Estable Municipal del texto, no hizo un libreto, él tomó un cuento y escribía anotaciones sueltas y les daba las indicaciones a los actores. Entonces, reconstruir el texto fue muy difícil. Yo no tengo el video completo de la obra, pero fue una obra que cambió la historia del teatro. Fue el primer premio nacional que obtuvo La Rioja en ese momento. Eh, entonces, hay registros videográficos parciales, pero había directamente un texto espectacular, digamos, no un texto teatral en sí. Y a partir de esa experiencia, que quedó dando vueltas en el aparato pensante del público riojano, Fernando Bermúdez, que es un director de cine, se presentó en un concurso, en el concurso federal Raimundo Gleiser, obtuvo el premio para desarrollar el proyecto y lo hizo en La Rioja, con actores de La Rioja, con algunos actores de reconocimiento nacional, auspiciado, financiado por el Inca, que todavía está disponible la película en la plataforma de Cinear, así que si pueden llegar a ver, recomiendo, mientras esté. Esta película que hizo Fernando tuvo un circuito mucho más extendido, se proyectó la película en las escuelas, en las provincias, en los profesorados, en la universidad, se proyectó en festivales americanos e incluso en España, en festivales LGBT, generando ya un debate y cierto mínimo volumen inicial de discusión académica al respecto. Ya cuando se estaban por cumplir 30 años de la puesta original de Manuel, en el 2023, César Torres, que había sido su asistente de dirección, hizo una nueva puesta, una nueva lectura de este cuento, que ya podemos empezar a considerar como un personaje casi mítico, ¿no? La nueva puesta de César Torres se llamó el Boom Boom de Manuel Chiesa, tenía ese subtítulo, en homenaje al autor original. Eh, Ese cuento que hiciera Carmen Agüero Vera tenía un estilo más bien depurado, ¿no? Pensemos en una señora, maestra normal, profesora de castellano y de latín, formada en francés, colegios humanistas, que le da una perspectiva bastante estilizada, digamos, al relato que está contando, que si bien refleja la violencia de una historia real, que a ella le habían contado de una persona que trabajaba en las fincas de su tía en Chilecito, eso está basado en una anécdota real, ella lo ha contado en entrevistas, lo enmarca, digamos, con una belleza, con una delicadeza del lenguaje, desde la mirada del boom boom adulto, ya autopercibido Ramón, que al ver un boom boom, yo acá no se los dije, pero se los digo ahora, el boom boom es un insecto, es como un abejorro, que es gordo, grueso y pesado, entonces suele como rebotar contra las paredes, contra los troncos, y a veces se cae, y le cuesta levantarse por el tan gran tamaño que tiene, pero lo vuelve a hacer. Entonces este personaje, Ramón, al ver ese boom boom, recuerda cómo ha sido su vida de golpes y de topetazos y de volver siempre a la misma lucha. Eh,
Carmen Agüero Vera le da, digamos, ese tono elegante y casi pintoresco, digamos, de Ramón rememorando que el secreto borda vestiditos para las niñas de la casa. El secreto. Eh, Cuando Manuel Chiesa lo tomó, hizo la verdadera transformación. Manuel nació en Catamarca en el 47, empezó desde muy jovencito con el circo criollo y el radioteatro, o sea que su formación teatral, digamos, ya lo venía a arrastrar de esa cosa tradicional. No había caja italiana en las puestas de Manuel. Había un teatro que estaba vivo y que se volvió casi expresionista. Y Manuel había sido en sus estudios muy influenciado, a decir de César Torres, por las lecturas de autores ya coloniales. Pongamos por caso Rodolfo Kusch, de hecho representó una obra de Kusch acá en La Rioja. La noción del hedor de América en las obras de Manuel cobró un lugar dominante, no solo en el boom boom, que se volvió grotesco por lo violento, la manera en que se configuraba el espacio, el uso de las máscaras, el sonido que producían los golpes de las hachas contra las maderas, la estructura de ronda del circo, ¿no? Sino también en otras obras, como por ejemplo la también premiada Ruta 38, que está basada en la obra de un autor, yo no me acuerdo si es chileno, no, mexicano, perdón, Tomás Urtuzástegui, que habla de una familia que vive a la vera del camino, de la ruta, que debe vender cositas para sobrevivir, vender animales. Bueno, en la apuesta de Manuel, además de ese matrimonio, había un bebé real amamantando en escena y un perro, que a veces, según dónde hacían la obra, el perro iba o no iba, digamos, era parte de la troupe y participaba. En esa apuesta, Manuel incluso traía basura y armaba los basurales en el lugar donde se hacía. Entonces, imagínense la ruptura que hizo Chiesa con esa historia casi pintoresca que nos había presentado Carmen Agüero Vera, ¿no? Manuel, además, mientras la comedia, por ejemplo, en los años 70 estallaba Ibsen, teatro provincial, Manuel tenía un grupo que era un grupo muy under, que se llamaba Arsénico, que trabajaba con todo allá desde los 70 con personajes travestidos, con la temática drag, muy en los barrios, en las afueras, digamos, y además trabajaba con la sensación folclórica haciendo teatro comunitario en los barrios, armando en los bordos del barrio San Vicente, por ejemplo, las navidades criollas, bueno, todo ese tipo de participaciones colectivas. O sea, una mirada completamente distinta. En el teatro de Manuel empezó a aparecer lo antropológico y sobre todo lo ritual, ¿no? El tercer teatro, digamos, de Barba empieza a irrumpir, imagínense, en una provincia del norte de La Rioja, donde todavía la SADE controlaba el campo literario de la provincia. Eh, Produjo una ruptura, la apuesta que circuló por todo el país fue comentada por la crítica nacional y sobre todo por el público de La Rioja, que lo tiene presente en sus recuerdos. Y en algún punto, esta historia del boom boom llegó al cine. Fernando Bermúdez ganó el concurso, habló con la autora original del cuento, Agüero Vera le dio total libertad para adaptar la historia, e hizo una nueva operación de sentido, Fernando Bermúdez, añadiéndole una capa de significación porque él traslada esa historia del boom boom, que es víctima de la violencia, que es sometido a la heteronorma en los 50, a los años 70. Y ya sitúa la historia en el contexto clarísimo de los primeros momentos, los albores de la última dictadura militar. Entonces, todo lo que está en el fondo, en el contexto, se hace presente porque la historia de la pérdida de identidad del boom boom se convierte en una Florencia, ya metáfora. vamos Sí, con el voy tiempo. cerrando, dame 2 minutitos. Se convierte en una metáfora, entonces, esta historia de la pérdida de identidad de la sociedad argentina en general. Eh, Después de esta apuesta que sí ya se discutió, viajó por el país, participó en escuelas, en institutos escolares, se hizo este homenaje que les comentaba ya de César Torres, ya de la Comedia de la Provincia, que tiene una función de política territorial que lleva el teatro a todos los rincones de la provincia, donde el bum bum es despojado de todo ese contexto, de toda esa carga social, simbólica, y queda como solito. De hecho, la actriz que hace al bum bum se desnuda de una manera ritual en escena, se vuelve a vestir, hablando con César me queda la sensación, César el director, de que ya todos conocemos la historia y de que como un mito ya no necesitamos que nos cuenten lo que pasó, sino realmente lo que eso tiene para decirnos a todos nosotros.
Bueno, queda por trabajar sobre la obra de Manuel, mucho más para decir. Espero que les haya gustado y bueno, espero comentarios. Gracias. Muchas gracias, Florencia. Si les parece, continuamos con nuestra siguiente expositora. Ahora vamos a escuchar a Ana María Rossi de Vergel, perteneciente a la ex Universidad KS. Va a presentar un trabajo que se titula Tango en el Teatro Apolo de Buenos Aires. Bienvenida, Ana, y tenés el espacio para compartir tu trabajo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos los colegas por estar allí y muchas gracias a Ingrid por su trabajo. Quiero aclarar que yo soy una ex integrante de la Universidad KS, de la cual me retiré cuando me jubilé, pero la Universidad KS existe. Entonces no es una ex Universidad KS, sino que es Ex una ex estudiante, Ana María de la Universidad KS. ex jubilada. Gracias, gracias por la aclaración. Claro, claro, yo era directora de educación a distancia en KS, pero ya está, ya no pertenezco a ninguna universidad. Bien, Muchas gracias. voy a hablarles del tango en el Teatro Apolo de Buenos Aires, como porteña de adopción que soy. Es un pequeñísimo recorte de una investigación que me llevó 2 años y medio y que cubre toda la historia de este teatro, tanto el antiguo Teatro Apolo como el actual, es decir, va desde 1892 al presente. Pronto podrán tenerla en un libro que se va a llamar Teatro Apolo Lorange, Apolo y sus vidas porteñas. Y la razón del título es que durante algún tiempo el Teatro Apolo se llamó Cine Teatro Lorange. Pero ahora vamos a concentrarnos en los primeros años del siglo XX y últimos del siglo XIX, cuando surge el Teatro Apolo. En el contexto social, en ese momento, ¿qué ocurría? En el país había ocurrido la revolución de 1890 y estaban surgiendo los primeros partidos políticos y muchos sindicatos. Y como dicen por allí los historiadores, el pueblo se estaba transformando en un agente de acción social y política. Y dentro de esto tenemos que el público que iba a los teatros empezó a transformarse porque surgió la clase media argentina y esa clase media empezó a interesarse por el teatro, por la cultura, cosa que no satisfacía mucho a las llamadas élites intelectuales y cultas, bueno, autollamadas, del momento. Junto con esto tenemos, sobre todo en el Apolo, que aparecen allí los Podestá desde 1901 a 1908 haciendo una gran obra en favor del Teatro Nacional, porque era el momento en que el circo criollo se estaba transformando en teatro. Los autores argentinos eran reacios a darle sus obras porque los consideraban ignorantes y pruebistas, decían, es decir, solamente artistas de circo y que no sabían nada de teatro. La transformación fue dura, fue difícil, contó con algunos apoyos importantes, como Pellegrini y Sarmiento, pero en general esta transformación, yo diría, era inexorable. Ocurrió y el teatro argentino surgió, sobre todo en el Apolo. Al convertirse el teatro de esta manera, también reflejaba el cambio que ocurría en la ciudad, porque la ola inmigratoria trajo problemas citadinos importantes como la superpoblación y la falta de trabajo. Y entonces el público centró su atención más en problemas citadinos que en problemas campestres, como había sido hasta ese momento. Alguien ha dicho por ahí de manera muy simple pero muy gráfica que el gaucho y la china fueron reemplazados por el compadrito y la percanta.
Todas estas circunstancias no son las que hacen que el tango se haya afianzado tanto en nuestra identidad argentina, pero sí, digamos, constituyen un entorno digno de conocer y de analizar. Antes que nada, quiero decirles que vamos a concentrarnos en diferentes aspectos del tango, la música, como baile popular, el canto y otros aspectos, y el baile. En los años primeros del Teatro Apolo había bailes de carnaval en todos los teatros. Se sacaban las plateas y se bailaba. Incluso esto siguió ocurriendo en el Teatro Colón mismo, donde por supuesto la concurrencia era muy selecta, entre comillas. En los otros teatros la concurrencia era un poco diferente. El propio Podestá dice que era gente de baja estofa. Eso no le impidió a él seguir organizando bailes. Y en cuanto al diario La Nación, no decía, y voy a leerlo para no equivocarme, el 7 de marzo de 1905, que las mujeres que iban a bailar tangos en los teatros eran casi todas sirvientas, mucamas, muchas chinas y no pocas negras. Y dice esto, por supuesto, en un tono altamente peyorativo. Pero fíjense que esto no detuvo al tango, por suerte, y tampoco a las mujeres, debo decir. Y Pepe Podestá cuenta que los bailes del Apolo en su estadía de 1901 a 1908 fueron muy populares. Uno de los anuncios, que es de 1902, dice: 6 grandes bailes de máscara 6, en que se tocarán los preciosos tangos Fumada y Abajo la Careta, y otros completamente nuevos, esto es importante, del reputado maestro don Antonio Podestá. Como ustedes recuerdan, Antonio Podestá fue actor, venía del circo junto con sus hermanos, pero fue un músico muy reputado que incluso hizo apariciones en Europa y en los Estados Unidos. Volviendo volvamos al canto, mejor, vayamos al canto. Y a movernos un poco en el tiempo, porque en las décadas siguientes al comienzo del siglo, en los 1910, 1920, 1930, el tango se fue haciendo cada vez más poderoso en el teatro. Y ya para 1940 encontramos que casi todas las obras de teatro incluían un tango. Y lo interesante de esto es que este tango era parte de la publicidad de la obra. Cuando se publicitaba la obra junto con sus autores, se decía qué tangos se iban a tocar y quién los iba a interpretar. Era la forma de atraer al público que venía tanto por la música como por el contenido teatral. En 1914, estoy yendo para atrás y para adelante, parezco una serie de televisión, el 4 de marzo, Perdiguero y Casaux estaban representando en el Apolo El alma del tango. Y para amenizar los entreactos, contrataron a Gardel y Razzano. Gardel diría luego que él lo consideraba su verdadero debut. Fíjense qué hito en la historia de la música tanguera que tuvo lugar precisamente en el Teatro Apolo. Unos años más tarde, Gardel volvió al Apolo, pero ya como un músico consagrado, le hicieron un homenaje por intermedio de la compañía de Angelina Pagano. El tango se siguió tocando en los entreactos, pero en los entreactos de las películas del cine mudo, años después. Y quién lo cantaba, porque no fue solamente Gardel el único intérprete importante en el teatro. Pasarían por allí Ignacio Corsini, que también escribió obras de teatro basadas en tango, Tita Merelo, Linda Bozán, Sofía Bozán y Azucena Maizani, por nombrar algunos. Y se destacaron músicos muy importantes
como Francisco Canaro y los hermanos de Bassi, Arturo de Bassi, el autor del Caburé y La Catrera, Feliciano, que tenía menos actividad artística que sus hermanos, y Antonio de Bassi, que no solamente fue director de una compañía de revistas que se presentaba en el Apolo, con muchos tangos, algunos de su autoría, sino que también fue director musical del teatro. Después, en las décadas de 1920-1930, tenemos que recordar que floreció en Buenos Aires el teatro de revistas. Las revistas eran inconcebibles sin tangos, por supuesto. Los autores que más se representaron en el Teatro Apolo fueron Ivo Pelay y Germán Ciclis. Perdonen alguna lagunita, pero sucede que tengo tanta lista de nombres y fechas en la cabeza después de haber investigado esta historia que a veces vacilo. En esta revista de la compañía Pomar, que se llamaba El Tango Buá, debutó como bailarín Benito Bianquet. Benito Bianquet es considerado el mayor bailarín de tango que ha existido. Le decían el cachafaz, un apodo que le había puesto su madre, porque Dios sabe la señora lo que habrá tenido que luchar con este hijo, y dio origen al tango del mismo nombre. Benito Bianquet no solo fue uno de los mayores bailarines de tango que han existido, sino que aportó algunas figuras nuevas a esta danza que todavía bailamos hoy en día. Aunque para mí, el aporte mayor que hizo el tango al teatro y viceversa fue esta imbrincada relación que existió entre algunas letras de tango y obras que se escribieron a partir de lo que ellas narraban o de los conflictos que proponían y que por supuesto incluían ese mismo tango dentro de su representación. Y aquí me escribí unas cuantas para no olvidarme y para darlas como ejemplo, pero fueron muchísimas. Ana, En un rincón de la te pido boca, que vayamos cerrando la exposición, por favor. de Paco Ruiz París y Florencio Cherelo, La costurerita que dio aquel mal paso, de Florencio Mertens y Federico de Rosa. Tenemos también 25 abriles que no volverán, de Domingo Parra y Tito Inchausti, y Anoche nació este tango, de Julio Burón. Estimados colegas, los compadritos, las percantas, los bailarines, todos los que pasaron por nuestros escenarios y los que pasaron por que cantaron, bailaron y tocaron el tango en el Teatro Apolo y en tantos otros lugares, están incorporados a nuestros genes argentinos. Son parte de nuestro acervo cultural que tenemos que difundir y defender. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana, por tu exposición. Vamos a continuar con esta mesa, escuchando a Tania Valeria Molina Concha de Uncuyo y Pex Conicet. Eh, Bienvenida, Tania. Tania va a presentar un trabajo que se titula El mito griego revisitado en clave bengalí, Medea 1993, en Navadinita Dev, perdón. Nubunita Dev Singh. Bueno, Ahí está. muchas gracias, Tania. No pasa nada. Te escuchamos. Bien, voy a compartir pantalla. Eh, Cargo. ¿Se ve? ¿Se ve? Se ve perfecto. Bien. Pongo el cronómetro. Bueno, sí, esta japonesa se llama El mito griego revisitado en clave bengalí, Medea de 1993 de Nubunita Dev Singh. Está dentro de la temática de poéticas comparadas. Pertenezco a la UNCUYO por mi labor como profesora de posgrado y como investigadora en formación en proyectos de investigación.
y al IPEX con ITC Patagonia y Confluencia de la Universidad Nacional de Comahue por mi beca postdoctoral actual. Marco teórico metodológico básicamente abarca lo que es el discurso social de Mark Angenot, sobre todo tiene que ver con lo hegemónico contra lo contrahegemónico, el teatro comparado de Jorge Duática, el feminismo post y decolonial con diversas autoras, Mohanty, Rajani Park, Vidaseca, Mishra, Espinosa Minoso, Curiel, etcétera, 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 y la metodología del análisis del texto teatral, una parte de García Barrientos, pero lo otro, como es específicamente teatro de India, que es a lo que me dedico desde hace, no sé, 15 años, Anand, Bhatia y Gupta. Bien, esta señora es Nubnita Dev Singh, ¿sí? Esa señora que ya falleció en el 2019, nació en 1939 y falleció en 2019, originaria de Calcuta, sus padres también fueron poetas, muy reconocidos en su época, escribió ficción, poesía, crítica literaria, ensayos, varias cosas, fue profesora de literatura comparada en la Universidad de Jabalpur y recibió varios premios por sus escritos. Justamente la obra esta que analizo, que es Medea, fue galardonada con el Sanskrit Academy, Sanskrit, a ver si es cierto, no, Satya Academy Purashar en 1993. Estaba diciendo otra cosa. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes del personaje de Medea? Nosotros podemos encontrar los antecedentes del personaje Medea primero en el diccionario de mitología griega y romana de Pierre Grimal, en la cual se determina que, bueno, Medea pertenece a la tradición mitológica griega, es hija del rey Cóclide Eres y de una Oceánide, y también otras dicen que es hija de Hécate y hermana de Circe. Es considerada el prototipo de la hechicera astuta, ayuda a Jasón a obtener el vellocino de oro. En varias reconstrucciones del mito se apunta que Medea traiciona a su padre, asesina a su hermano para ayudar a Jasón. Por eso yo también, ella le pide huir con él y casarse. Ahora bien, la versión filicida de Medea fue introducida por Eurípides. En el mito original, Medea no mata a sus hijos, sino que son los corintos los que apedrean a los hijos al considerarlos responsables de la muerte de la hija del rey de Corinto, del rey Creonte, ¿sí? En la versión de la tragedia de Eurípides, Jasón y Medea están viviendo en Corinto, el rey Creonte dice, bueno, te vas a casar con mi hija, con Creusa, quiere, por eso anula el matrimonio con Medea y la quiere obligar a exiliarse de ella con sus hijos. En venganza, Medea eh, primero envía a sus hijos con esta corona o diadema y un vestido envenenados para que se muera Creusa y luego asesina a sus hijos. En la versión de Eurípides, no en la versión del mito original, ¿sí? Existen diversas versiones a lo largo del tiempo, según Pierre Grimal. Bueno, primero fue Eurípides el ponerle el papel de filicida, pero esto no es un dato no casual, porque quizás demostraría una intencionalidad del trágico griego en volver a Medea un personaje cruel, un personaje malo, porque es mujer, ¿sí? Que esto no es casual. Luego hay, si ves una obra posterior, que es Médée Cali, de 2003, de francés Laurent Godet, retoma la obra de Medea y hace una mezcla orientalista, etnocentrista y eurocentrista, entremezcla Medea con Medusa y con la diosa hindú Kali, y da una visión de Kali que es incorrecta según justamente los textos religiosos de la religión hindú, ¿sí? La describe con esa posición de que está con una cabeza cortada o como una asesina o como una filicida cuando justamente el personaje o digamos la deidad Kali es todo lo contrario, es una deidad que ha sido convocada por diversos dioses en un texto, en el Markandeya Purana, que es un texto bastante viejo, uno de los Puranas son otros textos religiosos bastante antiguos, y que en realidad la cabeza que sostiene es la de un demonio. Es esa la realidad, ¿no? Ella ha sido convocada por los dioses para combatir a los Datsyas, que son una especie de demonios o de entes malignos. Entonces, quise poner en cuestión esto de por qué se sigue manteniendo una visión de Medea como una mujer mala y ser, cuando por ejemplo nosotros tenemos en la mitología griega a Ulises que es astuto en ardides, pero está bien porque es hombre, pero Medea es una hechicera astuta, pero está mal porque es mujer, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que acabo de explicar recién, muy, muy, muy breve.
Vamos a la obra de Medea de Nubnita Deibsein. Entonces, la estructura es un acto único. Si el tiempo es un tiempo patente relativamente corto porque aparecen dos personajes en escena, que es Women and Men, que después sabemos que se llaman Rupsa y Manas. Rupsa sería Medea y Manas sería Jasón, ¿sí? Están esperando el tren que llegue, están en una estación de tren, y a través del diálogo se reconstruye el pasado de los personajes, en el cual al parecer estuvieron casados. Pero Rupsa dice no conocerlo. Mana se desespera, ¿cómo no me conoces? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado en la historia de ellos? Manas ha abandonado a su familia por sus deudas de juego, ayudado por su cuñada Sonali, y Rupsa dice todo lo contrario, dice yo a usted no lo conozco, mi marido murió hace 7 años, y como que reinventa una historia para decir yo a usted no lo conozco, yo no tuve hijos con usted, yo a mis hijos los adopté, es decir, esto dice esto, habla de la cuestión de la infertilidad de su marido, que su marido no pudo confiar en ella, como para de alguna manera también minimizar la hombría de Manas, en realidad para llamarlo poco hombre por haber abandonado a su familia y no haber confiado en su esposa y que tenía deudas de juego. Más allá de todo este discurrir del diálogo en el que se entrevera que Rupsa reescribe la historia, y Manas está empecinado en decirle, no, acordate que pasó esto, pasó esto, pasó esto. Ella ha construido esa historia alternativa, quizás también debido a la vergüenza a la que se vio sometida debido al abandono de su marido, que no fue capaz de confiar en ella ni contarle nada de lo que estaba pasando. Entonces, la obra concluye con la partida de Rupsa del lugar, pregunta dónde irá, no se sabe si buscará a sus hijos, no se habla nunca de un filicidio, no recuerda si sus hijos están en un hotel, en qué hotel, dónde están. Entonces, alude a un personaje que ha decidido olvidar su pasado y su presente debido al intenso, digamos, la intensa angustia que le ha provocado. Me quedan 2 minutos 25, estamos re bien. Conclusiones. Entonces, en esta obra la dramaturga reivindica el personaje de Medea, me faltó una mayúscula, perdón, al no prefigurarla como una filicida ni como una asesina. Es una mujer luchadora que sacó adelante a sus hijos a pesar de la cobardía de su marido, quien la abandona para no ser encarcelado por esas deudas de juego. Cambia el mito griego, apunta a la responsabilidad de Jasón o Manas, en tanto y en cuanto todo fue producto de sus malas decisiones. Si lo vemos desde el punto de vista del mito griego, Jasón fue quien decidió hacerse de la ayuda de Medea para conseguir el vellocino de oro. Jasón decide casarse con Medea y tener hijos con ella. Y finalmente también es él quien acepta su casamiento con la hija del rey de Corinto y el exilio de Medea. Entonces, y esto es importante porque al final de la obra, justamente, aparece en escena la directora de la obra y dice, esta obra también se puede llamar tanto Jasón como Medea. Está en los espectadores ver cuál es el punto de vista que ustedes quieren adoptar. Entonces, lo que acá se prefigura en esta obra es decir que Jasón, o Manas, que sería el personaje que lo representa, muestra debilidad, cobardía, y es, digamos, un personaje absolutamente pusilánime frente a una mujer que ha podido valerse por sí misma. Por esto está de Didascalia al final, en la que aparece esta directora, que dice que, digamos, cambia esta idea de que esta perpetuación del mito griego de Medea como una mujer asesina, filicida, cruel, ¿sí? Que en realidad solo fue víctima de las decisiones de otros hombres. Y con esto termino. Referencias bibliográficas. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. 27 segundos. Terminé. Está sin audio, Leandro. Perdón, perdón. Decía que muchas gracias, Tania. Impecable ese cronómetro. Y ahora vamos a tener la posibilidad de tener un espacio de conversación entre las exposiciones. Podemos abrir a preguntas, a comentarios. Realmente tuvimos una mesa que nos llevó por todo
desde fines del siglo XIX hasta la contemporaneidad y nos fue trasladando por distintas territorialidades. Así que creo que vamos a poder tener un diálogo interesante. Abrimos a la discusión, a los comentarios, preguntas. Perdón, estaba retando a mi gata. Parece a mí notable cómo en esta mesa que hemos trabajado todas teatro comparado de alguna manera, hay en todas desplazamiento. En las investigaciones, en los recorridos que hemos hecho todas, hay un desplazamiento. Ana Rossi, que ella misma está trasplantada, se dijo porteña por adopción, puede ser. Eh, Paula, que trae la figura del judío, que es una figura itinerante, que está omnipresente. Tania trabajando con una obra de una autora que yo no había escuchado jamás, que me parece tan poderoso, con un mito tan conocido y tan central, sobre todo que tiene que ver con lo femenino. Me llamó mucho la atención, me parece que dialoga bien con el texto que yo había decidido trabajar, porque también viene a contestar en el público cómo nosotros leemos esa figura. En el texto del Boom Boom, nosotros tenemos al principio una aceptación de unos roles impuestos, de una forma de violencia casi naturalizada, y las últimas reescrituras de este mito ya vienen a dialogar en un contexto totalmente distinto, atravesado ya por la cuarta ola, por el Me Too. Entonces, bueno, cómo leemos esas feminidades atravesadas en el teatro, me pareció súper fructífera la mesa, así que espero poder leer las ponencias de las compañeras. Sí, el tema de resignificar las figuras femeninas en el teatro es sumamente interesante y también es interesante mirar la obra original. Me refiero a esto. Eh, es muy importante, creo yo, darle otra mirada y darle otra significación a todas las heroínas femeninas, pero a la vez, cuando las leemos o las vemos en teatro, o cuando las interpretamos en su forma original, eso también nos hace pensar en dos cosas. En primer lugar, en cuáles eran las circunstancias de su época que llevaron al autor a crear esas figuras si no existían en la vida real, o a rescatarlas si sí existían. Y esto también nos lleva a pensar en el mucho camino que se ha recorrido y cómo hoy en día las vemos de una manera diferente. Entonces, creo que siempre en la investigación es importante tener presente el pasado tal cual era y a su vez darle otra mirada desde el presente y tal vez desde nuestras aspiraciones para el futuro, ¿por qué no? Es que, claro, toda lectura literaria de cualquier tipo de texto, sea teatro, sea poesía, sea narrativa, en realidad tiene que estar contextualizada a su época. Por eso sentí, pero, digamos, Pierre Grimal, por ejemplo, eso dice que el mito original no hablaba de que Medea fuera una filicida, sino que eso fue escrito después por Eurípides y repetido a lo largo del tiempo. Y también esta obra de este escritor francés, de una obra del 2003 que dicen, bueno, Medea Cali, realmente no solo no comprende la figura de Cali, sino que hace una obra profundamente etnocentrista, eurocentrista, orientalista. La leí, a pesar de que mi francés no es muy bueno, la leí, es espantosa, pero fue laureado porque, claro, ante el desconocimiento ponemos, yo me dedico al teatro de India hace 12, 13 años, algo más o menos, que me dedico a justamente estudiar el teatro de India. Y hay muchas cuestiones que se pueden ver inclusive en películas de los 90 como Indiana Jones, en el que dicen que comen cerebros de mono. Entonces, hay un profundo orientalismo frente a no sé, cuestiones que tienen que ver con Asia o con África, desde una visión centrada en Europa, en Occidente, y que realmente quizás es una visión muy sesgada de la realidad y que no tiene, y que por ahí
el consumo hace que uno crea que realmente es así cuando no va por ese lado. A mí me resultó interesante justamente esta obra por esta fuerza de recrear el mito griego, pero dentro, digamos, de unos personajes que son profundamente bengalíes, de la clase media bengalí. eh, clase media o una casta medio alta sería la definición más correcta. Eh, pero sí, aparte es esto, es la reescritura. Lo mismo que justamente esto de los estereotipos, que lo que trabajaba Paula, me pareció interesante porque justamente el estereotipo del judío uno también lo puede ver desde el Cantar del Mío Cid, con ay, ya me olvidé el nombre de la pareja de judíos que aparecen en el Cantar del Mío, Raquel y Vidas. Es algo que un estereotipo que lo ves en la literatura hispánica o de muchos otros lugares a lo largo del tiempo. O sea, el Raquel y Vidas del Cantar del Mío Cid, el Cervantes, toda una estereotipación que exactamente reproduce lo mismo que ella dijo en su ponencia. Es terrible. Y es una estereotipación también que responde a un modelo cultural o una mirada cultural, que no necesariamente tiene que ser la real. No, ¿sabes qué? En los tangos y en las obras de la primera mitad del siglo XX en Argentina se refuerzan todos estos estereotipos. Los españoles, como vos decías, son brutos, los italianos se la pasan cantando y comiendo pasta, los judíos, por supuesto, son avaros, etcétera. Y es más, el público buscaba y aplaudía a los actores y actrices que sabían imitar bien los acentos de esta gente, de los turcos, de todo el mundo. Es decir, había una serie de estereotipos que estaban muy fijos en la sociedad. Sí, eso ha existido y existirá siempre, lamentablemente. Sí, sí, tal cual. Yo les dije que me centré en el análisis de las obras y no pude hablar mucho del tema de la recepción, pero yo trabajé mucho con las críticas de la época y algo que se destaca profundamente de Aratas y Mari Franco es su caracterización de los judíos, ¿no? Ellos un poco se especializan en Claro, este tipo que era como exótico para la época, ¿no? Creo que ahí se tocan un poco también nuestros temas porque claro, el estereotipo del gallego, el italiano u otros inmigrantes era más cercano, pero el judío era una cosa súper exótica. Entonces, quienes podían dominar estas construcciones absolutamente alejadas del referente real, ¿no? Porque esa manera de hablar, el tipo de supuesta jerga judía que hablaban, que no tenía nada que ver con la lengua real que hablaban los inmigrantes judíos en la época, que era el yiddish, digamos, dominar ese tipo de recursos, bueno, los posicionaba en la época, ¿no? Y algo interesante en relación a lo que decía Tania también y Ana, bueno, y Florencia también, ¿no? De estos estereotipos y cómo vuelven. Creo que una pregunta muy importante, por lo menos para mí, en mi investigación, que está muy territorializada al caso de la Argentina y sobre todo de Buenos Aires, ¿no? Es pensar cómo estas figuras, que sí vienen desde la Edad Media y que las podemos encontrar en la literatura y en el teatro europeo, si vamos yendo muy, muy para atrás, y que parecen muy similares, ¿no? Esto que decía Tania, o sea, es lo mismo, es la misma representación. Bueno, ¿qué pasa en el contexto argentino, ¿no? Como que es esa pregunta que es muy del teatro comparado por estas figuras que parecen estar por fuera del tiempo, pero que después ancladas en un contexto particular, ¿no? Y en un territorio particular y en una época particular, bueno, se resignifican, ¿no? O sea, ¿no? Estas figuras antisemitas, por ejemplo, muchas veces no son tales, ¿no? En el contexto de la Argentina. A veces sí, el judío avaro, etcétera, pero muchas veces están asociados con atributos positivos. Entonces es difícil, ¿no? Es interesante y compleja la pregunta por cómo esas figuras adquieren un nuevo significado en un nuevo contexto, ¿no? Y creo que es algo con la que de alguna manera en esta mesa todas lidiamos con algo de esa pregunta, con estas figuras, ¿no? Es algo que tiene que ver, ¿no? Con la lógica de repetición, diferencia, y me parece que en las exposiciones que pude escuchar hay algo muy fuerte vinculado a la tensión que se va produciendo entre el archivo, los repertorios, y cómo en la actualización, ¿no? Y en la actualidad de las puestas en escena, de la práctica teatral, empiezan, el archivo se desarma y el repertorio se reconstruye, se discute me parece, algún aporte que me pareció como maravilloso de la mesa tiene que ver con
cómo estas investigaciones nos permiten observar desde otro lugar el presente de nuestro teatro y poder releer y ver el espesor significativos, significante, ¿no? de estos repertorios que muchas veces pasan desapercibidos, ¿no? Y que necesitan estos trabajos de reconstrucción de itinerarios, de derivas, de desbordes. Me quedé pensando mucho en una palabra que alguien trajo, ¿no? Que es la del original, ¿no? Y creo que ese es un gran problema dentro del teatro, de la historia del teatro comparado, ¿no? Preguntarnos si existe o no acaso ese original o si es algo eh, que aparece realmente desde un desvío o un desborde, ¿no? Porque, bueno, me parece ahí que quizás el trabajo que traía Florencia, ¿no? Y esa memoria que viene desde la narrativa, pasa por el teatro, por el cine, vuelve al teatro. El caso de Tania, ¿no? Esta Medea transhistórica y que sin embargo sumamente interesada, ¿no? Cargada de sus coyunturas y de sus debates, ¿no? En el teatro. Eh, en el caso del tango también, cómo esta escena, ¿no? fundacional de Gardel en el teatro me pareció también como otro sintomático, ¿no? de cómo se va construyendo estos repertorios y que nosotros desde la crítica, desde la historia, desde el teatro comparado, vamos abordando y mostrando, ¿no? un panorama, una territorialidad sumamente compleja que, que hace a cada acontecimiento, a cada individuo poético, la singularidad de las puestas en escena. Un poco como siempre retornar ese original que nunca encontramos, ¿no? Y que nos vuelve a llamar al teatro y a leer y a mirar teatro, ¿no? En nuestros territorios, en nuestros contextos. Y que siempre, en definitiva, es una pregunta sobre nuestra identidad, quiénes somos y cómo nos vemos. Bueno, eh, si, si aparecen más preguntas, comentarios, podemos continuar la charla y si no, eh, podemos, este espacio que tuvimos para conversar y compartir sobre teatro, eh, por mi parte, quiero agradecer las exposiciones, sus investigaciones y espero seguir en contacto con ustedes porque me parece que hay varias redes que se pueden tejer y consolidar desde nuestros espacios y potenciar esto que estamos haciendo en nuestras investigaciones. Así que muchísimas gracias, Gracias. Nora, que estuvo sosteniendo. Gracias, muchas gracias. Gracias a Gracias. todas. Gracias a todos, Muchas a Felicitaciones. todos, un gracias. Gracias, placer. gracias. Gracias, Leandro. Nos vemos. Que tengan una buena jornada y nos vemos.